repito el problema 3, una señal de un sonar en el agua posee una frecuencia de 106 Hz y una longitud de onda de 1,5 milímetros. Y preguntan, letra A, ¿cuál es la velocidad de la señal en el agua y cuál es su periodo? ¿Cierto? Y pregúntanse cuál es el periodo en el aire. Entonces primero calculamos la velocidad y el periodo, ¿cierto? En el agua y luego en el aire. La frecuencia, ¿cierto? Es 106 Hz, la longitud de onda que se genera es de 1,5 milímetros, un milímetro es 1 por 10 elevado a la menos 3 metros, y me piden la velocidad de propagación en el agua. Y la velocidad de propagación en el agua es lambda por F, 1,5 por 10 elevado a la menos 3 metros por 106 Hz. Y eso da lugar a 0,159 metros partido por segundo. Y el periodo, ¿cierto? Que es lambda partido por b, recuerda que el periodo es el tiempo que demora en realizar una oscilación completa y está asociado con la longitud de onda. La longitud de onda que se genera es 1,5 por 10 elevado a la menos 3 metros, y la velocidad con la cual se propaga es el valor que hemos obtenido anteriormente, 0,159 metros partido por segundo. Se nos van los metros y eso pasa arriba como segundo. Y si tú divides 1,5 exponente a la menos 3 dividido por 0,5159, eso da 9,43 por 10 elevado a la menos 3 segundos. Y eso sucede, ¿cierto?, en el agua. Y en el aire, el periodo es lambda, la misma longitud de onda, pero ahora esto se propaga con una velocidad de 340 metros partido por segundo. Se nos van los metros, el segundo pasa arriba multiplicando y eso te queda 1,5 exponente a la menos 3 dividido por 340, y eso da lugar a 4,41 por 10 elevado a la menos 6 segundos. ¿Preguntas, dudas de este problema? ¿Alguna consulta de este problema, duda? Ya, pareciera ser que no hay consulta o duda de este problema. Bien, continuamos entonces. El problema 4 dice que hay una onda sonora que produce 0,5 durante 0,5 segundos, ¿ya? Posee una longitud de onda de 0,7 metros y una velocidad de 340 metros partido por segundo. Preguntan cuál es la frecuencia de la onda generada, de cuántas ondas completas se emiten en tal intervalo de tiempo, y C, luego de 0,5 segundos, a qué distancia se encuentra el frente de onda de la fuente sonora. El tiempo en que se produce esta onda son 0,7 segundos, con una longitud de onda de 0,7 metros, y se propagan, ¿no es cierto?, en el aire a 340 metros partido por segundo. Entonces nos piden la velocidad de propagación, perdón, la frecuencia, y sabemos que la velocidad de propagación μ es lambda por f, lambda que está multiplicando pasa dividiendo, y te queda que la frecuencia es μ partido por lambda, o sea 340 metros partido por segundo dividido por 0,7 metros, que es la longitud de onda que se genera. Entonces en este caso son 340 dividido por 0,7 igual, y eso te da 485,71 Hz. Te queda 1 partido por segundo, ya que se van los metros, y 1 partido por segundo es Hz. Luego en el punto B dice cuántas ondas completas se emiten en tal intervalo de tiempo. Recuerda que el periodo, ¿cierto?, es el cociente entre el tiempo total partido por el número de ondas o el número de vueltas o revoluciones que se generó. En este caso, n representa el número de ondas, o oscilaciones también. Despejamos n y te queda el tiempo partido por el periodo. Tenemos el tiempo, durante 0,5 segundos se generaron ondas con una cierta longitud de onda, y ese es el dividido por el periodo. Pero el periodo es 1 partido por la frecuencia, ya que nos dieron la frecuencia, y 1 partido por la frecuencia, que son 485,71 Hz, que es lo que está arriba calculado. Si uno coloca
1 dividido por 485.71 igual, eso te queda 2,0588 por 10 elevado a la menos 3. Yo le puse 2,05, podría haber colocado 2,06, pero lo pueden dejar de esa manera. Y n entonces representa el tiempo en el cual se generaron dividido por el periodo. Si tú divides 0,5 dividido por 2,05 exponente a la menos 3 igual, eso te queda 243.9. O sea, aproximadamente casi 244 oscilaciones o ondas completas en ese intervalo de tiempo de 0,5 segundos con esa frecuencia del modulador o la fuente que está presente. Y luego dice, en la letra C, luego de 0,5 segundos, a qué distancia se encuentra el frente de onda de la fuente sonora. Tenemos el tiempo, tenemos la velocidad de propagación. Esto lo hace con una velocidad más o menos constante, dependiendo de las condiciones del medio, pero lo hace con movimiento rectilíneo uniforme. No es rectilíneo porque son ondas circulares, pero uno puede suponer, ¿cierto?, que estos se propagan con una velocidad de fase, una velocidad, ¿cierto?, de propagación. Y ahí despejas la distancia y te queda V por T, la velocidad de propagación son 340 metros partido por segundo, durante un tiempo de 0,5 segundos, la mitad de 340 son 170, se te van los segundos y se te queda en metros. ¿Pregunta, duda, consulta de este problema? Selene Cortés Denis, gracias. ¿No hay consultas? Bien, yo después más rato les subo esta guía arriba en cuestión. Bien, dice acá otro problemita, Jason también Guzmán. Bien. Dice acá la rapidez del sonido en el agua son 1498 metros partido por segundo. Te das cuenta que algunos autores consideran 1498. A nosotros aquí en este problema, ¿cierto?, obtenimos 1500 metros partido por segundo. Hay pequeñas diferencias, reitero, por las condiciones del medio en el cual se propaga, sobre todo en el agua. Se envía una señal de sonar desde un barco a un punto que se encuentra debajo de la superficie del agua. 1,8 segundos más tarde, se detecta en la señal reflejada. ¿Qué profundidad tiene el océano por debajo donde se encuentra el barco? La velocidad de propagación son 1400 metros, 1498 metros partido por segundo. El tiempo de ida y de vuelta corresponde, ¿cierto?, a 1,8 segundos, que corresponde al tiempo de ida más el tiempo de vuelta, 1,8, pero el tiempo de ida es igual al tiempo de vuelta, 2t igual a 1,8, por lo tanto el tiempo efectivo son 0,9 que se demora la onda del sonar, ¿cierto?, desde el barco hasta el fondo. Y la velocidad de propagación es distancia partida por tiempo, en este caso se está trabajando en la vertical, la distancia se cambia por la altura h, así que te queda h velocidad por tiempo, 1498 metros partido por segundo durante un tiempo de 0,9 segundos, y por lo tanto, ¿cierto?, se te van los segundos, y si tú multiplicas 1498 por 0,9, eso nos da un tiempo de 1348.2 metros, que sería la profundidad, ¿cierto?, hasta el fondo del mar en esa situación. ¿Preguntas, dudas para el problema 5? No, profe, ok. Gracias, Selene. Denise. Bien, continuamos. La velocidad de las ondas transversales producidas por un terremoto es de 8,9 kilómetros partido por segundo, mientras que la de las ondas longitudinales es de 5,1 kilómetros partido por segundo. Entonces, ahí donde está la diferencia, ¿cierto?, en la liberación de la energía y la propagación de la onda. Como les digo, hay ondas transversales, ondas longitudinales, si no me recuerdo muy bien, son ondas C, ondas P, y hay unas ondas precursoras, que son, ¿no es cierto?, las que son de baja intensidad, pero son detectadas por algunos sensores o los animalitos en el campo. Por eso la diferencia, ¿cierto?, de estas velocidades, porque obviamente además se propagan por
medios que tienen diferentes estructuras. Si está en profundidad, varios kilómetros bajo el agua, bajo el mar, ¿cierto? Si está en roca dura, en sustrato, arena, piedra, roca, obviamente hay diferencias de esta propagación de las ondas. Un sismógrafo reporta la llegada de las ondas transversales 73 segundos antes que la de las longitudinales. ¿A qué distancia se produjo el terremoto? Entonces acá tenemos las velocidades transversales y longitudinales en kilómetros hora. Pasamos los kilómetros a metros, multiplicamos por 10 elevado a 3, te queda 8,9 exponente 3 metros partido por segundo. Igual cosa las velocidades longitudinales. 5,1 kilómetros lo pasas a metros multiplicando por 10 elevado a 3 metros partido por segundo. El terremoto, ¿cierto?, se detecta 73 segundos. ¿Ya? Un sismógrafo reporta la llegada de las ondas transversales 73 segundos antes que las longitudinales. Entonces las ondas transversales, la distancia donde se produce el epicentro, lo hace con movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Llegan un tiempo, ¿cierto?, antes, son detectadas 73 segundos antes, por eso debe ser el tiempo menos los 73, y para ondas longitudinales, la misma distancia donde fueron generadas, las distancias iniciales valen 0, es la velocidad de las ondas longitudinales en determinado tiempo. Como la distancia a la cual fueron generadas es la misma porque está el epicentro, entonces te queda la velocidad de las ondas transversales por el tiempo menos 73, porque fueron detectadas 73 segundos antes que las otras, y eso es igual a la velocidad, ¿cierto?, de la onda longitudinal en un determinado tiempo. Tenemos la velocidad de las ondas transversales, 8,9 exponente 3 metros partido por segundo, factor de t menos 73, y la velocidad de las ondas longitudinales, que son 5,1 exponente 3 metros partido por segundo en ese tiempo. Como hay factores de multiplicación, si bien es cierto que hay una diferencia, pero hay un paréntesis, puedo eliminar los 10 elevado a 3 y los metros partido por segundo. Por lo tanto, te queda 8,9 por t, ahí está, y 8,9 por 73, lo cual te da 5, perdón, eso te da 8,9 por 73. Te queda 649,7. Como no es negativo, lo pasé hacia el otro lado con signo positivo. Y este 5,1 por t, que es positivo, pasa al otro lado negativo. Entonces te queda 8,9 menos 5,1. Eso te da 3,8 y eso queda, y eso hay que dividir los 3,8, hay que dividir a 649 porque está multiplicándote, pasa dividiendo 649,7 dividido por 3,8. Y eso te da un valor de 170,97 segundos. ¿Ya? Y preguntaban a qué distancia se produjo el terremoto, entonces obviamente uno tiene el tiempo y puede evaluarlo para las ondas longitudinales. Yo lo hice para las ondas longitudinales y transversales, con una de ellas bastaría. La distancia a la cual se encuentra el epicentro es la velocidad de las ondas longitudinales, 5,1 exponente 3 metros partido por segundo, en un determinado tiempo, que fueron los 170,97 segundos. Y si tú multiplicas 5,1 exponente 3 por 170,97, igual eso te queda 800. Aquí hay que tener cuidado, casi yo aquí meto las patas, porque hay una coma y hay un punto, y es el punto el que me interesa. Entonces el punto hay que desplazarlo hasta el primer dígito distinto de 0, y lo corro 1, 2, 3, 4, 5. Entonces eso te queda 8,71947, yo lo puse 8,71 exponente 5 metros, que sería la distancia, ¿cierto?, del terremoto, ¿cierto?, al lugar donde fue detectado por el sismógrafo. Y para el caso de las ondas transversales es la misma distancia porque se generan en una fuente puntual. Es la velocidad de propagación de las ondas transversales, 8,9 exponente 3 metros partido por segundo. Es el tiempo, 170,97 menos los 73 segundos. Y si tú divides ahí, 170,97 menos 73 igual, eso te queda 97,7. Y si eso lo multiplicas por 8,9 exponente 3,
igual eso te queda, hay una coma y un punto, corremos 1, 2, 3, 4, 5, 8,719, ¿cierto? 8,71, 71, ¿cierto? Por 10 elevado a 5 metros partido por segundo. ¿Pregunta, duda de este problema? No, profe. Ya, voy a hacer la pregunta por si acaso. Ya, parece que no hay consulta. Bien, aquí tenemos un problema 7, dice, se emiten señales de radio en frecuencia modulada AM, ¿cierto? Amplitud modulada, entre los 550 kHz hasta los 1600 kHz, y se propagan a 3 por 10 a los 8 metros partido por segundo, que es la velocidad de propagación de una onda electromagnética, ¿cierto? En el vacío. Letra A, ¿cuál es el rango de la longitud de onda de tales señales? Y letra B, el rango de frecuencia para las señales de frecuencia modulada, FM, está entre los 88 MHz y los 108 MHz y se propagan a la misma velocidad anterior, ¿cierto? La misma velocidad. ¿Cuál es el rango de la longitud de onda? Entonces tenemos una frecuencia 1 de 550 Hz, el kilo son 1000, o sea, te queda 550 por 1000, y si tú lo haces con eso, corres la coma, corres los 3 ceros, 4, 5, te queda 5,5 exponente 5 Hz. Y la otra, ¿cierto? Era, ¿cuánto era? 1600 kHz, lo multiplicas por 1000, entonces corres ahí la coma y eso te queda, aquí hay 1, 2, 3, y ahí faltó el kilo, ¿cierto? Entonces aquí hay que hacer un arreglo. Estos son 1600 o 1. A ver, ¿cuánto era el resultado de esto? Sí, son 1600 kHz. Ya, igual. Los 1600 son 1,6 exponente 3 y el kilo son 1000, ¿verdad? Entonces esto lo multiplicó por 10 elevado a 3. Me faltó hacer ese traspaso. Y por lo tanto esto te queda igual a 1,6 por 10 elevado a 6. Ahí. Entonces tenemos ambas se propagan con la velocidad. Lambda sub 1 será la velocidad partido por 5,5 exponente 5 Hz. Eso estaría correcto. Pero aquí esto sería 1,6 exponente 6. Y eso nos da un valor de 3 exponente 8 dividido por 1,6 exponente 6. Y eso nos da un valor de 187,5. Cambio, ¿no? Por eso que había que hacer la corrección. Ahí, entonces el rango para longitudes de onda, eso cambia. Y la coma estaría ahí. Para el caso B, está claro entonces que había un factor correctivo ahí que yo no lo había hecho, no me había percatado del kilo, por eso ahora lo hice y lo corregimos. Bien, vamos con la letra B. La letra B del problema dice que el rango de frecuencia para las señales en FM está entre los 88 megas 10 elevado a 6 y los 108 megahertz y se propagan a la misma velocidad. ¿Cuál es el rango de la longitud de onda? Entonces acá tenemos una frecuencia de 88 por 10 elevado a 6
el mega, ¿cierto? Lo saqué fuera y te queda lambda 1, C, la velocidad de propagación por la frecuencia de 88 por 10 elevado a 6 Hz. Y eso te da un valor de 3 exponente 8 dividido por 88 exponente 6. Y eso da lugar a 3,4090909. Y el 0,9 lo aproximé a 1 y te queda 3,41 metros. Y para el otro caso de la frecuencia, 108 MHz, los megas son 10 elevado a 6, y eso te queda lambda la velocidad de propagación c partido por su longitud de onda. Y aquí son 108 exponente 6. Ahí estamos. Entonces, eso te queda 3 exponente 8 dividido por 108 exponente 6. Igual, y eso te queda 2,77 metros. Por tanto, el rango de la longitud de onda son entre los 3,41 metros a 2,77 metros para esas determinadas frecuencias. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta de esto, por favor? Eso lo borramos y lo colocamos de nuevo, porque no estaba, había que hacer algunas correcciones. Ahí está lo correcto. No, profe, no, profe. Ok. Bien. Para los problemas que vienen a continuación, fíjese bien, por favor, vamos a utilizar que ρ, ¿cierto? Que es la densidad del aire, 1,20 kilogramos partido al metro cúbico, y la velocidad de propagación del aire, 343 metros partido por segundo. Recuerde que esto se propaga por un medio que tiene una cierta densidad, que es el aire. Y la densidad promedio, 1,20 kilogramos partido por metro cúbico. Ya, entonces, bajo ese alero de esas dos determinaciones es que vamos a resolver estos problemas que están aquí a continuación. Ya, dice el problema 8, una onda senoidal está descrita mediante una función de desplazamiento S de xt, ¿cierto? La amplitud inicial 2,00 micrómetros, coseno de K de 15,7 por X menos 8,58T. Entonces aquí tenemos la amplitud de desplazamiento que vale 2 micrómetros, 2 por 10 a la hora menos 6 metros. Recuerde que este es un frente de presión, ¿cierto? Donde hay zonas que están más comprimidas y zonas sin compresión, ¿cierto? Zonas de rarefacción y zonas de baja compresión. Coseno de kx, donde k es el número de onda, que vale 15,7 por x menos omega t, donde omega, ¿cierto?, es la frecuencia angular. Y esto se propaga, ¿cierto?, hacia la derecha porque el signo es negativo para el omega t. Entonces hay que determinar la amplitud, la longitud de onda y la velocidad de propagación. Entonces vamos a hacer la primera, la solución. Obviamente, por simple observación, la amplitud, ¿cierto?, de este frente de onda longitudinal de presión es 2,00 micrómetros. Y los 2 micrómetros son 2 por 10 a la hora menos 6 metros. Por una parte, lambda, ¿cierto?, es 2pi partido por k. Entonces, como vi la longitud de onda, eso tengo 2pi y el número de onda k está aquí en la onda, ¿cierto? Por simple identificación, k vale 15,7, 1 partido por metro. Ahí está. Entonces tú colocas arriba 2 por 3,14, que son 6,28, y lo divides por 15,7. Igual, y eso te queda 0,4 metros, o también 40 centímetros. Y la velocidad de propagación es la razón, ¿no es cierto?, o el cociente entre la frecuencia angular y k, que es el número de onda. Y por simple identificación, el omega, ¿cierto?, son 8,58. No es que sea negativo, omega es positivo, lo que pasa es que el signo negativo es para indicarte que la onda se propaga hacia la derecha. Si esto fuese positivo, la onda se propaga hacia la izquierda. Eso te queda 8,58 dividido por 15,7. 8,58 dividido por 15,7 igual, y eso te queda 0,54.
8,58 dividido en esto que está aquí no es correcto, hay que arreglarlo, no son 54, 8,58 lo voy a verificar, dividido por 15,7 igual, y eso te queda 0,56. Eso es 0,56. $0,5336, o sea, 4. Ahí está entonces la velocidad de propagación. Entonces hemos determinado la amplitud, la longitud de onda y la velocidad de propagación o velocidad de fase, ¿cierto?, con la cual se propaga este frente de presión. Y luego nos piden el desplazamiento de un elemento de aire situado en la posición x igual a 0,050 metros y t igual a 3 milisegundos. Recuerda que esta es una onda senoidal de una función de desplazamiento que depende tanto de la posición y el tiempo. Entonces lo que tengo que hacer ahora es evaluar y darle el valor x 0,050 y t 3 milisegundos, o sea 3 por 10 a la menos 3 segundos y reemplazarlo aquí. Entonces, ¿qué tenemos acá? El desplazamiento de un elemento en esa posición X. Entonces colocamos S de xt 2 por 10 a la menos 6, porque esto era micrometro, coseno de 15,7, 1 partido por metro, que es el número de onda, por, en ese punto, menos 8,58, 1 partido por segundo. Esto recuerden que es radian partido por segundo, pero también uno lo puede acomodar, y radian es cierto que es un nombre, no es una unidad de medida, lo puede eliminar y lo deja como 1 partido por segundo por 3 milisegundos, y un mili son 10 elevado a la menos 3 segundos. Entonces, ¿cómo se evalúa esto que está acá? Entonces te pone 15,7, lo multiplica por 0,050, igual, eso le queda 0,785, le resta, abre paréntesis, y la multiplicación de 8,58 por 3 exponente a la menos 3. Cierra paréntesis y ejecuta. Y eso le queda 0,75926. Entonces tiene que ocupar usted la función coseno. Entonces yo, para que no se me olvide ese numerito, lo voy a anotar, el 0,75 era puro, ¿era cuánto? 0,75, oh, lo borré. 15,7 por 0,050 igual 0,785. Le restas, abre paréntesis, lo que está a continuación. 8,58 por 3 exponente a la menos 3, cierras paréntesis, igual. Y eso te queda 0,75926. Y acá tienes que aplicar la función coseno a toda esa expresión. Entonces lo que tienes que hacer ahí es cambiar de modo tu calculadora y ponerla en radianes. Entonces colocas 2 rad y ahí pones coseno de 0,75926 igual, eso te queda 0,7253 y eso lo multiplicas por 2 exponente a la menos 6. Y eso te da 1,4506 exponente a la menos 6. Yo lo que hice acá, el 0,69 lo subí a 7, y como es por 10 elevado a la menos 6, ese 10 elevado a la menos 6 lo hice desaparecer y lo incorporé aquí al interior, que es una micra. Entonces, este perfil de desplazamiento tiene, ¿cierto?, un ancho de 1,4507 micrómetros por 10 elevado a la menos 6. Ahí está incorporado. Si tú lo colocas por 10 elevado a la menos 6, estaría correcto. Metros. Yo lo incorporé al interior. Y luego, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan determinar la rapidez máxima del movimiento oscilatorio. Recuerden que cada uno de estos elementos se mueven tanto a la derecha hacia la izquierda respecto
de una posición de equilibrio, y tengo que la velocidad máxima, ¿cierto? Es W factor de a cuadrado menos x cuadrado, y cada uno de estos se desplaza generando un movimiento armónico simple, lo mismo que un elemento de un sistema masa-resorte. W es la frecuencia angular, a es la amplitud y x, ¿cierto?, es de desplazamiento. Cuando la velocidad es máxima, porque aquí nos preguntan determinar la rapidez máxima, y eso ocurre cuando está pasando por la posición de equilibrio para x igual 0. Entonces evaluamos, ¿cierto?, la v máxima en x igual 0, eso es igual a w por a cuadrado menos 0 al cuadrado. Y eso te queda w por a. Y w es la frecuencia angular, que vale 2 por 10 a la menos 3. La frecuencia angular está aquí. ¿Dónde estaba la frecuencia angular? Aquí está el omega. Aquí está la omega, ¿cierto? Aquí en vez de colocar W por A, puse A por W. La amplitud era 2 micrómetros. Así que esta amplitud es por 10 a la hora menos 6, porque era micra, y lo multiplico por la velocidad angular 8,58. Entonces esto te queda 2 exponente a la menos 6 por 8,58. 2 exponente a la menos 6 por 8,58. ¿Eso está correcto? Sí. Ahí. Y eso vale 1,71 por 10 a la menos 5. 1,716 por 10 elevado a la menos 5 metros partido por segundo. Y esa entonces sería la velocidad de propagación máxima respecto al punto de equilibrio. Y ahí estarían entonces los valores correctos. ¿Consultas, dudas de este problema? No, profe. Bien, continuamos entonces con el problema 9. Dice calcular la amplitud de presión en el aire de una onda sonora de 2 kHz y la amplitud de desplazamiento es igual a 2 por 10 elevado a la menos 8 metros. Solución: la densidad del aire, como ya dijimos inicialmente, vale ρ del aire 1,20 kilogramos metro cúbico, y la velocidad de propagación o velocidad de fase la puedo expresar en términos de la velocidad angular y el número de onda, y de ahí puedo despejar W, y W, ¿cierto?, es la velocidad de propagación por el número de onda, y eso es igual, por otro lado, la velocidad de propagación también la puedo expresar como 2pi por la frecuencia. Y el frente y un pascal, hay que entender que esto lo puse ya porque estaba viendo que está ahí, ya sé ya cuál es la intención de eso. Como vamos a trabajar con presión, recuerde que un pascal es igual a un newton partido por metro cuadrado. ¿Por qué puse esto acá con dos flechas hacia allá? No es que aparezca de dónde apareció ese dato, sino que eso es la definición, porque seguramente voy a trabajar con frentes de onda, ¿cierto? Y me voy a tener que formar el newton partido por metro cuadrado para expresarlo como pascal. Entonces,
La amplitud de presión máximo es la densidad del aire por W, que es la frecuencia angular, por la velocidad de propagación, por el, ¿cierto? El S máximo. ¿Y qué es lo que es el S máximo? ¿Cierto? Es el desplazamiento de un elemento de aire o la amplitud de desplazamiento. Entonces tenemos la densidad del aire, 1,20 kilogramos partido por metro cúbico. W es 2pi por la frecuencia son 2 por 10 elevado a 3, 1 partido por segundo. Ese valor ahí me lo están dando, 2 kilohertz, el kilo son 1000, 10 elevado a 3. La velocidad de propagación ya dijimos que estamos usando 343 metros partido por segundo, al igual que la densidad, y eso te queda toda una multiplicación. Y eso habrá que multiplicarlo, y al multiplicar eso te queda 1,20 1,20 por 2 por 3,14 valor de pi por 2 exponente 3 por 343 por 2 exponente a la menos 8. Y eso te queda un valor de 0,103, ¿cierto? ¿Y qué unidades te quedan? Fíjate bien. Aquí usted está, fíjese bien lo que está multiplicando, kilogramos partido por metro cúbico, 1 partido por segundo, metros por segundo por metro. Entonces aquí está digamos, el desarrollo, ¿cierto?, el análisis dimensional de esa expresión. Usted está multiplicando kilogramos por metro cúbico por 1 partido por segundo por metros partido por segundo por metro. Entonces lo que hice yo acá, puse kilogramos por 1 por metro, ahí está, kilogramos por metro. Y abajo usted tiene, ¿ya? Y abajo usted tiene kilogramos por metro. Ah, y aquí lo que hice, segundo por segundo le queda segundo cuadrado. Y aquí eliminé ese metro con ese metro cúbico y le quedó metro cuadrado. Entonces aquí usted se formó kilogramo por metro partido por segundo cuadrado. Eso corresponde a Newton. Recuerde usted, segunda ley de Newton, F igual a m por A, es la fuerza que actúa sobre una masa de 1 kilo y hace que este experimente una aceleración de 1 metro segundo cuadrado. Y eso corresponde a 1 Newton. Y Newton partido por metro cuadrado es Pascal. Por eso le puse aquí que 1 Pascal es equivalente a 1 Newton partido por metro cuadrado. Por lo tanto, toda esa presión que está aquí tiene unidades de presión. Y eso usted lo puede reemplazar por Pascal, porque ahí está la demostración. ¿Alguna duda de esto? Bien, hay un experimentador que desea generar en el aire una onda sonora que tenga una amplitud de desplazamiento de 5,5 exponente a la menos 6 metros. La amplitud de presión tiene que quedar limitada a 0,840 newton metro cuadrado. Preguntan, ¿cuál es la mínima longitud de onda que puede tener el sonido? Entonces aquí tenemos que la amplitud de presión, delta P máximo, es el ρ del aire, por W, que es la frecuencia angular, por la velocidad de propagación, por el S máximo, ¿cierto? Que es la amplitud de este frente de presión. Pero W es la velocidad de propagación por el número de onda. Ya recuerden que la velocidad de propagación es W partido por K, entonces ahí despejo W y te queda que la velocidad de propagación por el número de onda K. Y K por otro lado es 2pi partido por lambda. Por lo tanto, el frente de presión máximo es el ρ del aire por W, y W te queda V por K, por la velocidad máxima, ¿cierto? Por ese máximo. Entonces te queda el ρ del aire, y aquí donde dice, ¿cierto? Te queda el ρ del aire, y multiplico V por V, te queda V cuadrado K por S máximo. Entonces la densidad del aire te queda V cuadrado por K, y K, ¿qué es lo que es? 2pi lambda. Entonces ahí incorporo yo mi incógnita por ese máximo. Y de ahí despejamos, el lambda está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, y te queda el ρ del aire por V cuadrado por 2pi por el S máximo dividido por el delta P máximo, que es este que aparece aquí. Tiene que quedar limitado, ¿cierto?, a esa amplitud de presión.
Entonces te queda que la amplitud dividido por la amplitud de presión, entonces arriba te queda 2pi, lo puse adelante acá, por la densidad del aire que vale 1,20 kilogramos metro cúbico. Después usted tiene la velocidad de propagación de 343 metros partido por segundo. Recuerde usted que estos valores, ¿cierto?, son referenciales para todos los problemas que estamos desarrollando al cuadrado. Y eso queda por el S máximo, ¿cierto?, que son 5,5 por 10 a la hora menos 6 metros, que es, ¿cierto?, la amplitud de desplazamiento en cuestión. Ahí está el valor. Y eso dividido por 0,840 newton partido por metro cuadrado. Entonces, ¿esto cuánto te queda? Vamos al cálculo numérico. 2pi son 6,28, usando pi 3,14 por 1,20 por 343 al cuadrado por 5,5 exponente a la menos 6. Igual, eso arriba te queda 4, eso te queda 4,876315752 y eso lo debes dividir por 0,840 y eso te queda 5,8005 y ese 0,5 lo aproximé a 1. ¿Y qué te queda? Aquí está la definición de la unidad. Fíjate bien, estás multiplicando kilogramos por metro cúbico por metro cuadrado segundo cuadrado por metro y abajo tienes newton metro cuadrado. Entonces aquí donde está todo el análisis dimensional. Tienes arriba kilogramos metro cúbico, las unidades de metro cuadrado segundo cuadrado corresponden a la velocidad de propagación por metro y abajo tienen newton metro cuadrado. Entonces aquí lo que hice fue eliminar el metro cuadrado con este metro y te queda kilogramo por metro y abajo te queda un metro que sobrevive, ¿cierto? Que es metro por segundo cuadrado y abajo tienen newton partido por metro cuadrado. Entonces aquí tienes una división de, ya vamos viendo. Aquí, ¿qué es lo que hice? Kilogramos por metro partido por segundo cuadrado corresponde a newton. Y te queda newton partido por metro. Y abajo te queda newton partido por metro cuadrado. Y tienes una división de fracciones. Conserva el primero igual, el segundo se invierte, te queda metro cuadrado newton. Se te van los newton y ese metro cuadrado con ese metro se cancela y te queda un metro que corresponde, ¿cierto?, a la longitud de onda lambda. O sea, dimensionalmente este problema estaría bien resuelto de acuerdo al análisis, ¿cierto?, que uno hace de las unidades. Lo mismo sucedió acá cuando tuve que hacer un análisis de dimensiones, y aquí este factor no es parte del problema, sino que es una definición para entender que cuando yo tengo newton partido por metro cuadrado, lo puedo expresar como un pascal, que es una unidad de presión. ¿Dudas, consultas de ese problema? Bien, vamos con el problema 11. Dice encontrar una expresión que describa la variación de la presión en función de la posición y el tiempo de una onda sonora senoidal que se propaga a través del aire si lambda vale 0,100 metros y delta P 0,200 newton metro cuadrado. Entonces lo que tenemos que hallar, ¿cierto?, es las expresiones que nos permitan regular. Entonces aquí vamos a determinar el número de onda, 2pi lambda, esos 2pi partido por lambda, por 0,10 te queda 6,28, y al dividirlo por 0,100 te queda 62,8, 1 partido por metro. Y por otro lado, ¿cierto?, tú tienes que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, pero la velocidad de propagación es lambda por f. Entonces, ¿qué hacemos acá? Te queda W 2pi por la frecuencia, pero la frecuencia es, si despejas aquí la frecuencia, te queda b partido por lambda. Entonces te queda 2pi por la velocidad de propagación, 343 metros partido por segundo, partido por lambda, 0,100 metros. Y eso arriba te queda 2 por 3,14 por 343 igual, eso te queda 2154,04 dividido por 0,100. Y eso te queda, corro la coma, 1, 2, 3, 4, te queda 2,154, lo aproximé a 6, ¿cierto? Y te queda 2,16 exponente 4 porque la coma
el punto lo corro 4 lugares hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4. Y eso te queda 1 partido por segundo. Y por lo tanto, delta P es la expresión, ¿no es cierto?, el frente de onda. Dice encontrar una expresión que describa la variación de presión en función de la posición y el tiempo. Entonces el delta P es la presión, ¿no es cierto? El delta P presión, que sería la amplitud de presión, que te queda 0,200 pascales, seno de el número de onda, ¿cierto? Que fue 62.8 x 1 partido por metro, menos 2,16 por 10 a la 4 de segundo. Y esa sería entonces la expresión para, ¿cierto?, la variación de presión en función de la posición y el tiempo para una onda sonora senoidal. Por eso que le puse aquí la función seno. Llegó el señor Carbacho, ¿no? ¿O está tomando 11? Acá, profe. Ya, qué bueno. ¿Tomó 11 o no? ¿Alcanzó? Sí, sí. Ya, está verado ya. Bueno, acá tenemos, creo que este es el último problema de esta serie. Sí. Dice acá que hay una onda sonora que se desplaza en el aire que tiene una amplitud de 4 newton partido metro cuadrado y una frecuencia de 5 kHz. Suponiendo que el delta, la amplitud de presión vale 0 en el punto x0 cuando t vale 0, o sea, las condiciones iniciales están en equilibrio, está en el punto 0 para un tiempo inicial 0. Dice cuál es el delta P de delta P igual 0 en x igual 0 cuando el tiempo vale 2,2 por 10 elevado a la menos 4 segundos. Entonces el delta P, ¿cierto? El frente de presión es el delta P máximo, seno de kx menos omega t más phi. El K es el número de onda, W es la frecuencia angular y phi es la fase inicial. Recuerde que la fase inicial se calcula a partir de las condiciones iniciales del problema. Y el delta P máximo son 4 pascales. Entonces evaluamos el delta P para x igual 0 en tiempo 0 y eso te queda el delta P máximo seno de K por x que vale 0 menos W por t que vale 0 más la fase inicial. Entonces te queda que el delta P 00 es igual a un delta P máximo seno de phi. Entonces con eso vamos a calcular la fase inicial. Pero delta P 00 vale 0, porque me lo están diciendo. El delta P vale 0, ¿cierto? En t igual 0, cuando t vale 0. Entonces el delta P 00 vale 0 y eso es 0 igual a un delta P máximo seno de phi. El delta P máximo que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo y eso te queda seno phi, ¿cierto? Igual 0. Por lo tanto la fase inicial, seno de 0 vale 0, 0 radianes en cuestión. Así que ahí tenemos calculada la fase inicial. Y por otro lado la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, 2pi por 5 por 10 elevado a 3, 1 partido por segundo. Aquí está la frecuencia, 5 kHz, 2 por 10 elevado, 5 por 10 elevado a 3, y eso te queda 2 por 5 son 10, por 10 elevado a 3 te queda 10 elevado a 4 pi, 1 partido por segundo. Por lo tanto, el delta P es el delta P máximo, 4 pascales seno de kx menos la frecuencia angular, pi por 10 elevado a 4, 1 partido por segundo t, más la fase inicial que vale 0, y para x igual 0, en ese determinado tiempo, 2 por 10 a la menos 4, evaluamos entonces el delta P, eso te queda 4 por 4PA seno de K por X igual 0, te queda 0, la frecuencia angular en un determinado tiempo, y si tú evalúas esa situación, eso te queda 0. Y la letra B dicen cuál es el valor del delta P en igual a 0, en X igual a ahora 0,0200 metros cuando T vale 0. Ahora se cambian las posiciones. Entonces el número de onda es 2pi partido por lambda, eso es W partido por B. Eso te queda la pi por 10 elevado a
2pi, W, ¿cuánto era? Ah, pi partido por 10 elevado a 4, 1 partido por segundo, y la velocidad de propagación 343 metros partido por segundo. Y eso te queda 91,51 partido por metro. Y lo evaluamos para un determinado X en un determinado tiempo, y delta P entonces te queda 4 veces 4 pascales seno de el K, que vale 91,51 partido por metro, en un X, ¿cierto? 0,200 metros, y W por T igual 0. Y eso, si tú lo evalúas, desaparece esa expresión, y aquí te queda seno de, eso tienes que hacerlo en el sistema, eso te queda en sistema radianes, seno de, abre paréntesis, 91,5 por 0,0200, y eso te queda 0,966, pero eso lo tienes que multiplicar por 4, y eso te queda 3,866, y ese 66 lo aproximas en 7, y eso te queda en pascales. Consulta de este último problema, de esta parte de la onda sonora. Estos valores, estos ejercicios se los voy a subir un ratito más, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta de esto? Bien, entonces, de acuerdo a nuestra programación, vamos a ver, ¿cierto? Oscilaciones mecánicas, ondas sonoras vimos, onda electromagnética también, nos estaría faltando lo que es la ley de Snell, la reflexión y reflexión total, ¿cierto? En cuestión. Entonces vamos a ir a ver lo que es la óptica geométrica. ¿Dónde está la óptica? Aquí está. ¿Dónde está la...? Bien, vamos a comenzar a ver lo que es la óptica geométrica. Y esto está asociado, ¿cierto?, con la naturaleza dual de la luz. Hay dos posiciones extremas que indican, ¿no es cierto?, dos teorías. Una teoría, ¿cierto?, que indica que la luz se propaga como una onda, y la luz se propaga como pequeños corpúsculos, que son pequeñas partículas. Entonces, esa dualidad todavía se mantiene, y uno acomoda la situación y trata de explicar algunos fenómenos como son la reflexión, ¿cierto?, la difracción o polarización, y uno se posiciona en uno y en otro contexto para poder explicar esta situación. Entonces, siempre le he dicho a ustedes el aspecto histórico de las cosas. Huygens en 1678 indica la teoría ondulatoria de la luz. La luz son ondas similares a las del sonido, necesitan de un medio para propagarse, y explica los fenómenos de reflexión y refracción. Estamos hablando de 1678. Isaac Newton, en 1704, él dice, no, la luz es una teoría corpuscular de la luz son pequeñas partículas, y con esto se explican los fenómenos de reflexión y refracción como pequeños corpúsculos que se propagan en línea recta. Thomas Young, en 1801,
Mediante el experimento de la doble rendija, muestra por primera vez la naturaleza ondulatoria de la luz y explica los fenómenos de interferencia, difracción y polarización. J. Maxwell, en 1873, muestra que la luz es una onda electromagnética. Hertz, en 1887, crea por primera vez onda electromagnética y encuentra que un fenómeno incompatible con la naturaleza ondulatoria de la luz, que es el efecto fotoeléctrico. Einstein, ¿no es cierto?, en 1905 explica el efecto fotoeléctrico, que son la propagación, ¿no es cierto?, de fotones, partículas sin masas, que van chocando, ¿cierto?, y que se van propagando por el medio. Y aquí nuevamente está la naturaleza ondulatoria de la luz, o la naturaleza de la luz. La luz es un caso particular de radiación electromagnética, la parte del espectro electromagnético que podemos ver que está aquí. Ahí está, el espectro visible, que va entre los 10 elevado a 14 y los 10 elevado a 15, ¿cierto? En cuanto a la frecuencia en cuestión, 10 elevado a 14 a 10 elevado a 16. Bajo eso está la radiación infrarroja, las microondas, y sobre él está la radiación ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Y aquí están las ondas de radio y otro tipo de ondas en cuestión. Y todo esto, ¿cierto?, se propaga con C, que es lambda por F, que es en el vacío, ¿cierto?, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Esta rapidez de la luz, ¿cierto?, es una constante para cada medio, y en el vacío y en el aire, y su valor es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Entonces aquí hay algunos procesos, ¿ciertos?, o experimentos que han tratado de medir, ¿cierto?, esta velocidad, y siempre se llega a un valor límite. Galileo, en 1638, Galileo Galilei, fue el primero que intenta determinar la rapidez de la luz. Coloca dos observadores separados a una distancia de 10 kilómetros, enviándose señales luminosas. El tiempo que tarda la luz es menor que el tiempo de reacción de una persona. Usted vio El Señor de los Anillos, ¿no? Carbacho. Sí, profe. Ya, ¿se recuerda usted que cuando venían los malos, ¿cuántos se llaman estos? Los muertitos, Orcos. los orcos, ¿cierto? Entonces, en todas las puntas de los cerros más altos había una pira, ¿cierto? Habían soldados que tenían, ¿cierto?, que ellos detectaban y seguían transmitiendo la información y prendían un fuego, ¿no? Y seguía, ¿cierto?, ese fuego se iba transmitiendo de la punta de un cerro, ¿cierto?, en la montaña, a otra montaña, hasta que llega la información. ¿Se recuerda eso, no? En una de Sí, profe. las series. Ahí estaba Galileo, ¿ves? Seguramente el autor de la película vio lo que era Galileo y dijo, lo podemos hacer de esta manera. Y se propuso hacerlo. Romer, en 1675, determina la rapidez de la luz utilizando la luna del planeta Júpiter Io. Fizeau, que es una de las cosas más recomendables, o sea, lo más trascendente, diseña un experimento para medir la rapidez de la luz en la Tierra. Entonces él diseña, coloca, ¿cierto?, una rueda dentada que gira, ¿cierto?, con movimiento circular uniforme, y a una cierta distancia de coloca un espejo. Entonces él tenía una vela, y esa vela, ¿cierto?, había esa señal, pasaba por entre medio de las dos ruedas dentadas, las dos muescas, iba allá, ¿cierto?, chocaba contra el espejo, y cuando rotaba, ¿cierto?, pasaba por la otra muesca que venía. Entonces el tiempo de ida y vuelta, ellos los podían determinar, y también tenían la distancia. ¿Y cómo se podía determinar el tiempo? ¿Cierto? Por la velocidad que se le daba a esta rueda dentada, que era con un movimiento circular uniforme. Entonces el tiempo de ida y vuelta era igual al tiempo que demoraba en dar una vuelta completa a esta cuestión. Y con eso logran determinar el tiempo, logran determinar la distancia y por lo tanto la velocidad de propagación de esta luz. Entonces ahí tiene un poquito el desarrollo histórico de las cosas en cuestión. Y el principio de Huygens, que fue propuesto en 1678 por Christian Huygens, este principio nos permite decir dónde estará un frente de onda dado en algún momento en el futuro si conocemos su posición actual. Entonces aquí tenemos un frente de onda inicial, este se propaga una cierta distancia, y aquí tengo la distancia BP', que es un nuevo frente de onda. Estos son frentes de onda circulares y se convierten en un frente de onda plano. Y recorre una distancia C por delta T. Sé que lo que es la velocidad por un intervalo de tiempo que es D. Entonces aquí dice, todos los puntos de un frente de onda dado pueden considerarse como fuentes puntuales para la producción de ondas esféricas secundarias.
las cuales se propagan hacia afuera en el medio con una rapidez de propagación característica en ese medio. Después de que un intervalo de tiempo ha pasado, la nueva posición del frente de onda en la superficie es la superficie tangente a las ondas secundarias. Entonces aquí tiene una onda primaria, una onda inicial, un frente de onda, y todas ellas recorren una cierta distancia, y la tangente, ¿cierto?, a esos puntos da el nuevo frente de onda, y la cosa se repite y recorre una distancia, ¿cierto?, que es la velocidad c por delta t, que es esa distancia. Lo hace con movimiento, si usted quiere, en esa dirección, con movimiento rectilíneo uniforme, y ahora esas ondas que eran primarias, ¿cierto?, pasan a ser la secundaria, y la secundaria nuevamente pasan a ser primaria, y da lugar, ¿cierto?, a un nuevo perfil de onda en cuestión. Entonces cada punto se va produciendo un acople, ¿cierto?, y las que eran, ¿no es cierto?, ondas secundarias pasan a ser fuente, y así sucesivamente. Y eso uno lo trabaja en la física 3, ¿cierto?, cuando uno está viendo lo que es onda en las cubetas de onda, y trata de explicar esos principios en cuestión. Y Fermat, en 1601 y 1665, desarrolla un principio general que puede ser usado para determinar el camino que sigue la luz cuando se viaja de un punto a otro. Cuando un rayo de luz viaja entre dos puntos, el camino que sigue corresponde a aquel que requiere un menor intervalo de tiempo, es decir, una línea recta. Como consecuencia de este principio es que los haces de luz viajan en línea recta en un medio homogéneo, dado que una línea recta corresponde al camino más corto entre dos puntos. Y este principio y el principio de Fermat y de Huygens pueden ser usados para derivar las leyes que determinan la trayectoria de un haz de luz cuando se encuentra en una interfase entre dos puntos medios, como los fenómenos de reflexión y refracción. Entonces eso es un poco el aspecto histórico en que se basan los fundamentos, los pilares, ¿cierto?, que es lo que vamos a tratar de confrontar ahora. ¿Y qué es lo que es la óptica? Es el estudio de los fenómenos relacionados con la luz. Considera dos enfoques distintos. Primero, la óptica geométrica, y segundo, la óptica física. La óptica geométrica considera que la luz es como un rayo en la trayectoria de una partícula de luz. Es útil para estudiar los fenómenos de reflexión y refracción, y también es útil para describir la interacción de la luz con lentes y espejos. Y la óptica física considera, ¿cierto?, que la luz es como una onda, describe los fenómenos de interferencia, difracción y polarización. Esos son los dos grandes, ¿cierto?, hitos que dan, ¿no es cierto?, la dualidad para el comportamiento de la luz, y uno se adecua a uno u otro sistema, igual lo hace la óptica, y se considera la óptica geométrica o la óptica física. En la óptica geométrica, ¿cierto?, estudia la propagación de la luz, asumiendo que en un medio uniforme esta viaja en dirección fija, en línea recta. Cuando la luz se encuentra con la superficie de un medio diferente, o cuando las propiedades ópticas del medio cambian, la luz cambia de dirección. Entonces aquí lo que tenemos, la línea recta, tenemos tres frentes de onda, estos son los rayos, y los rayos y los frentes de onda, los rayos son rectas imaginarias, todo lo que estoy mostrando, el hombre, ¿cierto?, igual que los campos vectoriales, se los crea para poder determinar ciertas cosas, o proponer, ¿cierto?, una intención de poder entender las cosas que están sucediendo, y que apunta en la dirección en la cual se propaga la luz. Los frentes de onda son superficies perpendiculares a los rayos, están por forma perpendicular. Y los frentes de onda plano, los rayos son paralelos entre sí, y los frentes de onda esféricos circulares, los rayos son radiales. Y aquí donde aparece ya lo más entretenido, que tiene que ver con las leyes, ¿cierto?, que consignan este fenómeno, como son la ley de la reflexión. Entonces lo que tú tienes aquí es una superficie lisa, pulida, y a eso se le llama, ¿cierto?, una reflexión especular. Entonces tú tienes que dibujar una línea normal. Cuando hablo de una normal, perpendicular a la superficie de contacto, y si tú haces incidir un rayo incidente con un cierto ángulo sobre esa superficie, ¿cierto?, lo haces incidir con un ángulo θ sub 1, obviamente la información, ¿no es cierto?, se refleja, ¿cierto?, describiendo un ángulo θ sub 1' respecto de la normal. Siempre los ángulos se miden respecto a la normal, no respecto de la base horizontal. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de la reflexión? Que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Ahí está. θ1 es igual a θ sub 1' para una superficie pulida, un trozo de espejo, por ejemplo. Y el fenómeno de la reflexión se presenta cuando un haz de luz se encuentra con un obstáculo en su camino, una interfase entre dos medios diferentes. Parte de la luz incidente reflejada cambia de dirección,
y la dirección del rayo reflejado es un plano perpendicular a la superficie reflectante que contiene el rayo incidente. Entonces aquí tenemos en el laboratorio, uno apaga la luz, ¿cierto? Coloca un láser y coloca ahí un trozo de espejo y hace incidir un ángulo bajo una cierta normal y los alumnos pueden observar que hay una reflexión en cuestión y los ángulos incidentes igual al ángulo reflejado. Y eso sucede para una superficie especular. Todos los rayos que inciden se reflejan con el mismo ángulo en cuestión. Ahora, si tú tienes, esto puede ser un trozo de papel de aluminio, alusa, el que usa su mamá en la casa. Ahora, si usted toma un trozo de ese papel y hace la primera experiencia, está planito, obviamente se van a devolver todos los rayos con el mismo ángulo con el cual fueron incidentes con los reflejados. Ahora, si usted arruga esa hoja y la coloca, ¿cierto?, sobre la superficie, los rayos que inciden vienen paralelos, pero los que se reflejan van a salir en todas direcciones. Es una reflexión difusa, la superficie es rugosa, como es el caso de este trozo de vidrio donde se produce, ¿cierto?, ahí un problema de una superficie que no es rugosa y por lo tanto, es rugosa y por lo tanto su reflexión es difusa. Una superficie se comporta como especular cuando las imperfecciones en su superficie son más pequeñas que la longitud de la onda incidente. Entonces, este caso puede ser cuando usted va a la nieve, señor Carbacho, va a esquiar. ¿Usted va a esquiar, señor Carbacho? Señor Carbacho, se me quedó dormido, señor Carbacho. Bueno, cuando usted va a la nieve o va a pescar, ¿o cierto? Usted se quema porque obviamente la radiación que llega sale en todas direcciones, porque las partículas de la nieve, ¿cierto? Son verdaderos espejitos que están dispersos y que apuntan en cualquier dirección, por eso que la gente que va a la nieve se protege con esos lentes y vuelve toda su cara quemadita, igual cosa cuando va a pescar, señor Carbacho. Señor Carbacho, ¿está por ahí? Tengo 8 nomás, y no está señor Carbacho, así está. Acá estoy, profe. ¿Cuándo va a pescar o no? ¿Se quema la cara o no? ¿O cuando va a la nieve? Sí. Ya. ¿Usted le gusta esquiar, señor Carbacho? Ya. Continuamos. Y aquí tenemos un ejemplo de basado en la ley de la reflexión. Tenemos dos espejos que están formando un ángulo de 120 grados. El espejo M1, M2. Usted hace incidir, ¿cierto?, en un espejo M1 formando un rayo, ¿cierto?, que hace un ángulo de 65 grados con la normal. Y preguntan qué ángulo forma el rayo reflejado en el espejo 2. Entonces usted tiene la normal N1, el ángulo de incidencia, ¿cierto? El rayo va a salir reflejado haciendo un ángulo de 65 grados también respecto a la normal, pero como esto es perpendicular, le faltan 25 para cumplir los 90. Y este ángulo 120 es el que forma digamos, el espejo 1 con el espejo 2. Aquí tiene 120 más 25, tiene 145, le faltan 35 para cumplir, ¿cierto?, en ese triángulo los 180 grados. Ahí están los 180. Y obviamente como tiene el 35, y aquí le falta, ¿no es cierto?, para cumplir los 90, 55. 55 más 35 le quedan los 90, por lo tanto este ángulo de incidencia es igual al reflejado, por lo tanto el reflejado sale con 55. Entonces ahí tiene un ejemplo usted de lo que sucede, ¿cierto?, con la ley de la reflexión sobre dos superficies, ¿o cierto?, pulidas o regiones especulares. Aquí tenemos otro ejemplo, dos espejos que están a 90 grados, viene un rayo incidente formando un ángulo θ, ese ángulo θ con el cual sale es el mismo, y ese ángulo por ser en esta otra normal perpendicular a 90 grados se repite aquí, ángulo alterno externo, y ese ángulo se repite aquí también, y ese ángulo sería 90 menos θ, y esto también sería 90 menos θ. Y aquí tenemos otra superficie en el cual tú vas a incidir con 45, y ahí tienes la normal perpendicular a la superficie de contacto, y ahí tienes, ¿cierto?, los otros 45, y por lo tanto 90 menos 45 te quedan 45, y aquí también 45, y 45 por 4 te da los 180. ¿Alguna pregunta, alguna duda para la reflexión?
Bien. ¿Qué sucede ahora cuando yo hago incidir, ¿o cierto?, un rayo de luz sobre una superficie transparente? Por ejemplo, un trozo de vidrio, agua. Entonces aquí se me produce una interfase aire-vidrio. Tenemos la línea normal. El rayo incidente, ¿cierto?, lo hace con un ángulo θ sub 1 y se refleja con un ángulo θ sub 1', de tal manera que los dos ángulos son iguales. Si este vale 30 grados, este vale 30 grados. Pero parte de la información pasa al segundo medio y aparece entonces lo que se llama el rayo refractado. Tanto el rayo incidente como el rayo reflejado, el rayo refractado y la línea normal están en un mismo plano. Y ahora, cada superficie tiene asociado un n. ¿Qué es lo que es n? Es un índice de refracción asociado a cada uno de ellos. Entonces, cuando un rayo de luz que viaja a través de un medio transparente y se encuentra con una interfase que lo lleva a otro medio transparente, parte de la energía reflejada y parte de la energía pasa al segundo medio, se refracta. El rayo en el segundo medio cambia de dirección y se dice que es refractado. Ahora, este rayo de aquí cambia en cuestión. El ángulo θ sub 1 es distinto o menor al ángulo θ sub 2, ¿ya? Y se puede quebrar acercándose a la línea normal o alejándose de la línea normal. ¿Y eso de qué va a depender? De la configuración, ¿no es cierto? O de cómo esté estructurado los índices de refracción. En este caso, el índice de refracción, lo voy a adelantar, vale 1 para el aire y para el vidrio vale 1,5. Por lo tanto, cuando yo vengo de un índice menor a uno mayor, el rayo se refracta, se quiebra acercándose a la normal. El rayo incidente, el rayo reflejado, el rayo refractado pertenecen al mismo plano. El camino entre A y B de la figura es irreversible. Entonces aquí tenemos una relación que el seno del ángulo θ sub 2 es al seno del ángulo θ sub 1 como N2 es igual a N1 y eso es constante. Y eso es lo que se va a llamar más adelante la ley de Snell. Entonces aquí tenemos la situación. La primera, ¿cierto? Yo vengo de un índice de refracción del aire al vidrio. Si la luz se mueve desde un medio de material en el cual la rapidez es mayor a uno en el cual la rapidez es menor, entonces el ángulo respecto a lo normal disminuye. Entonces ese ángulo θ sub 2 es mucho menor que el ángulo θ sub 1. Se acerca quebrándose, ¿cierto? Se acerca, ¿cierto? Quebrándose y quebrándose, acercándose a lo normal. Ahora, en el caso contrario, ese rayo ahora procede desde el vidrio hacia el aire, ¿cierto? Ahora el rayo se quiebra, se refracta, pero ahora se aleja de lo normal, por lo tanto, θ sub 2 es mayor que θ sub 1. La velocidad de propagación así viene de un medio menor a uno mayor, se quiebra alejándose de lo normal. Y por lo tanto la relación del seno del ángulo refractado es al ángulo incidente como n2 es igual a n1 y eso es constante y se llama la ley de Snell. Ahora, ¿qué es lo que es el índice de refracción? El índice de refracción, ¿no es cierto?, es el cociente entre la rapidez de la luz en el vacío a la rapidez de la luz en un medio, C partido por B. Y el n es adimensional. Y aquí tenemos algunos valores de n, el índice de refracción, a algunos sólidos, algunos líquidos y algunos gases. Por ejemplo, la zircona cúbica 2,20, el diamante 2,419, la fluorita 1,434, el vidrio de cuarzo 1,458, el fosfuro de galio 3,5, el vidrio óptico 1,52, el cristal 1,66, el hielo 1,309, el poliestireno 1,49, el cloruro de sodio 1,544. Aquí tenemos el benceno, el disulfuro de carbono, el tetracloruro de carbono, el alcohol etílico, la glicerina, el agua, y los gases, ¿cierto? El aire 1,00 aproximadamente 1 y el dióxido de carbono 1,00045. Entonces aquí hay algunos elementos técnicos, ¿cierto?, que permiten, ¿no es cierto?, poder evaluar el índice de refracción y con eso poder saber el estado de acidez, ¿cierto?, o el grado alcohólico asociado, ¿cierto?, a un vino. Por eso que los tipos especialistas, ¿cierto?, los etnólogos usan este tipo de relación, ¿no es cierto?, miden el índice de refracción mediante un pequeño microscopio, no sé cómo se llama ese elemento, pero ellos logran medir el índice de refracción para el vino en cuestión.
También para el diamante, los diamantes, ¿cierto? La pureza, ¿cierto? Tiene que estar muy cerca a los valores, ¿cierto? Que se estén dando, y por eso los joyeros utilizan unas técnicas para poder medir, ¿cierto? Los grados, ¿cierto? Del diamante en cuestión. Entonces, estos valores que están aquí no hay que aprendérselos de memoria, yo se los voy a dar, pero sí sería bueno saber el del aire, que vale 1, el del agua 1,33 y el del vidrio 1,5, que son los valores que más se utilizan. Y es un índice adimensional, y ahí tiene el n como la razón de c partido por b. Y acá está la ley de Snell. Tenemos un medio 1, un medio 2, este es un medio menos denso, la longitud de onda es mayor, aquí la longitud de onda es menor, más compactada, el índice de refracción es c partido por la velocidad de propagación, y en el medio 2 es c partido por v2, v1, v2. Entonces aquí la velocidad es mayor, la velocidad aquí es menor, la longitud de onda es mayor, aquí es menor. Entonces tengo que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a n2 por el seno del ángulo refractado, y eso se conoce como la ley de Snell. ¿Qué ocurre cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo crítico? Entonces lo que tenemos aquí ahora es un proceso inverso, donde se está lanzando información desde el agua hacia el aire, un medio más denso a otro menos denso, aquí la velocidad es mayor, menor, aquí es mayor, entonces obviamente los rayos van saliendo y llega un momento, ¿cierto?, en que la información ya no sale hacia afuera y se devuelve, ¿cierto?, al mismo medio, y se produce una reflexión total interna, de tal manera, ¿cierto?, que este ángulo que está aquí, ese ángulo alfa, es el mismo en el interior. Y aquí tenemos un proceso de reflexión, ¿ves? Se lanza la información, los rayos se van quebrando, acercándose a la superficie interfaz, y habrá un rayo en el cual se propaga aquí en línea recta. Entonces la persona puede visualizar la información aquí en este extremo. Cuando sobrepasa un valor crítico de un ángulo de incidencia, esta luz se refleja sobre el mismo medio, de tal manera que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Y ahí tenemos algunos prismas 45, 45, 90, y son basados, ¿cierto?, en la reflexión total interna. Por ejemplo, este proceso, tú le pones un cartón más largo, y las personas pueden ver, por ejemplo, a través de una parada militar, o cierto, algún lugar, con un artefacto muy especial que los venden, ¿no es cierto?, con dos espejos, pueden ver esa información, te llega la información desde afuera, se produce una reflexión total interna, viaja hacia el otro vídeo y llega a tu ojo. Entonces tú puedes ver detrás de una persona alta, o si no puedes ver, levantas este periscopio, que es lo que se basa, por ejemplo, los periscopios de los submarinos, mediante dos prismas de reflexión total interna, ellos pueden visualizar la información en cuestión. Y aquí está para el caso de los peces, dice: intenta esto cuando estés en la piscina en verano. Entonces aquí hay un pez que él tiene un cono de visión, es como un cono, ¿cierto?, de visión. Mirando justo arriba vemos el cielo, y fuera de ese cono, ¿cierto?, la superficie del 96 es como un espejo. Entonces la información se refleja, entonces él puede visualizar aquí en este cono, hacia arriba, el cielo es azul. Fuera de ese cono, ¿cierto?, el cielo es negro, porque toda la información se refleja sobre el mismo medio, y aquí lo que él está viendo en esta zona es el fondo de la piscina. Aquí está el pez, ¿ves? El pez está viendo el fondo, él tiene un cono de visión. Lo mismo sucede con los hombres rana o los submarinos, por eso que normalmente cuando dejan el bote aquí, él ve la parte oscura, pero le colocan, ¿no es cierto?, un anclaje. Y ese anclaje, ¿no es cierto?, le da la relación, ¿no es cierto?, para poder subir, hacer la zona de descompresión y llegar a las cercanías del bote. Porque obviamente este bote se ve, ¿cierto?, digamos, arrastrado por las corrientes marinas, entonces ponen un anclaje para que la gente pueda trabajar dentro del cono de luz. Y los peces que son más habilidosos, los animalitos, ¿cierto?, son un poco más trabajan, por ejemplo, en la zona oscura. Entonces este pez que está mirando hacia arriba está desprevisto, y por aquí aparece el tiburón.
Entonces él rápidamente, raudamente, ¿cierto? Viene con una cierta velocidad, ataca, y este pez no se da cuenta de que estaba el tiburón porque él está visualizando, ¿cierto?, lo que es el cielo. De ahí para abajo no ve nada, ve el fondo marino y ve una cosa oscura. Y aparecen, ¿cierto?, los peces, ¿cierto?, que comen a otros, los depredadores. Y aquí está el caso de la reflexión total interna. Se manda una información, un láser sobre un espejo pulido, ¿cierto? Se produce reflexión con un ángulo tal y pasa la información y no sale al otro lado. Y aquí tiene usted una persona que tiene un vaso con agua, modifica, ¿cierto?, la posición del ángulo y llega un momento, ¿cierto?, en que él logra mandar la información con un ángulo tal que se produzca reflexión total interna y la información sale por el costado y va a este punto. Y ahí está visualizando en cuestión. No sale hacia afuera. Y este fenómeno se presenta para ángulos de incidencia mayores que un cierto valor crítico. Entonces aquí tenemos el caso, se lanza la información con un ángulo crítico desde N1 a N2 y llega un momento en que se supera ese valor crítico y la luz sale en forma tangencial. Cuando tú logras sobrepasar ese valor crítico se produce una reflexión total interna, de tal manera que ese ángulo crítico es igual a este ángulo crítico que está acá, porque se produce una reflexión total interna. Algunos fenómenos, cierto, que uno los puede aplicar. He visto en muchos lugares, incluso aquí en esta zona donde yo vivo, que están instalando fibra óptica y la gente los colocan en ciertos lugares con una mesita y están haciendo la instalación, entonces ellos tienen que soldar esa fibra óptica. Y aquí tiene usted una aplicación de la reflexión total interna, son las fibras ópticas, varillas de vidrio o de plástico que se usan para transportar la luz de un lugar a otro. La luz es confinada a moverse al interior de la varilla, incluso alrededor de curvas. El revestimiento tiene un índice de refracción menor que el núcleo. Al viajar la luz, al viajar por la fibra óptica se pierde muy poca intensidad de la luz. Y ahí tiene un ramillete y la luz viaja, ¿cierto?, mediante proceso de reflexión total interna. Entonces usted le da un ángulo inicial, de manera que se refleja en ese punto, ahí, acá, acá, y se producen sucesivas reflexiones total internas. Entonces ahí tenemos el núcleo de vidrio plástico, tenemos revestimiento y tenemos el forro. Y acá tiene algunas aplicaciones, ¿cierto? El médico puede operar, ¿cierto?, mediante la paroscopía, mediante que es una operación poco invasiva, es un pequeño orificio, ¿cierto? Y por una aorta, por una vena o por un lugar específico, ¿cierto?, incorpora esto y puede quemar, sustraer, ¿cierto?, sacar o modificar algunas cosas mediante, ¿cierto?, la aplicación de la fibra óptica. Y aquí está el ángulo, ¿cierto?, 30,55 con una onda tipo sierra, punta de sierra, o con una onda, ¿cierto?, modulada con una variación continua. Aquí tiene una variación abrupta. Entonces aquí está el proceso, ¿cierto?, de aplicación de la fibra óptica, que tiene mucha utilidad en nuestros días y que se puede hacer tanto en medicina, en tecnología, en ciencia o comunicaciones, como es lo que está pasando ahora. Y aquí tenemos un peso, ¿cierto?, que está visualizando. Entonces dice, encuentra el ángulo crítico para una frontera agua-aire si el índice de refracción es 1,33. Entonces aquí tiene el seno del ángulo crítico, es igual a N2, que es el segundo medio, el 1 porque sale para afuera, por el 1 y se le queda 0,752. Por lo tanto, el ángulo crítico son 48,8. Entonces, el racionamiento dice, observe la figura, la trayectoria. Esta situación es que ha listado la 25.7 para un caso de un pez mirando hacia la superficie del agua. Un pez puede ver fuera del agua si mira hacia la superficie con un ángulo menor al ángulo crítico. Así, a 40 grados el pez puede ver el fuera del agua. Con un ángulo de 48,8, el ángulo crítico para el agua, la luz, ¿cierto?, llega al pez, tiene que viajar paralela a la superficie del agua antes de ser refractada hacia los ojos del pez. Bajo este ángulo, el pez puede ver el principio, todo el borde de la charca, y para ángulos mayores que el ángulo crítico, la luz que le llega al pez de la reflexión total interna en la superficie. De esta manera, para 60 grados, el pez ve el reflejo de algunos objetos situados en el fondo de la charca. Entonces, cuando superas tú el ángulo crítico, se produce reflexión total interna. Cuando usted llega a un ángulo que es igual al ángulo crítico, la luz se va en forma tangencial por esta orilla. Para ángulos menores, usted va a poder visualizar, ¿cierto?, el cielo azul. Y aquí está el caso de una persona que está en el fondo de una piscina. Entonces, él ve, ¿cierto?, un círculo de visualización, ver cielo azul, pero en el fondo, ¿cierto?, cuando supera ese ángulo, que es el cono,
Lo que ve, ¿cierto?, es el fondo de la piscina que está reflejado ahí. Y por último, el diostro plano, ¿cierto?, es cualquier superficie que separa dos medios diferentes y usted logra ver, ¿cierto?, como que si usted llega, lo hace más rato, ¿cierto?, es como que el lápiz está quebrado, ¿cierto? Un ejemplo muy simple de esto es la superficie de un vaso de agua. ¿No has observado alguna vez un lápiz parcialmente sumergido en agua? Seguro que has curioseado ese efecto al parecer torcer la parte sumergida del lápiz, o el efecto por el cual el fondo de una piscina parece estar mucho más cerca de lo que está en realidad. Entonces aquí usted tiene, uno observa, ¿cierto?, un pez, aquí parece estar, pero en realidad está a una mayor profundidad. Usted lo observa a una profundidad S', pero en realidad el pez está a una profundidad S, por lo tanto, cuando usted dirige su cerebro, ¿cierto?, lo engaña y lanza toda la información a este punto, en realidad el pez va a estar más abajo, por lo tanto, nunca lo toca. Y tiene que verlo, ¿cierto?, con los índices de refracción N' y N. Por eso digo que S' es a S como N' es a N, o la altura I' es ahí como N1 es a N2. ¿Preguntas, dudas? ¿Consulta? Aló. De los 8 que quedaban, me quedaban más que 6. Bien, vamos a generar algunos problemas, algunos ejercicios. Dice acá lo siguiente. Se encuentra que la velocidad de la luz amarilla del sodio en cierto líquido es 1,92 exponente 8 metros partido por segundo. Calcule el índice de refracción de este líquido con respecto al aire para la luz del sodio. Entonces tenemos la velocidad de propagación de la luz del sodio, tenemos el índice de refracción por el cual se está propagando, y esto es la velocidad referencial, que es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces el índice de refracción es el cociente o cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación. 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, dividido por 1,92 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Los 10 elevado a 8 obviamente se cancelan, los metros partido por segundo también, y te queda 3 partido por 1,92. Y 3 dividido por 1,92, igual te queda 1,56 adimensional, sin unidades. ¿Preguntas, dudas, consultas? No, profe. Ya. Aquí tenemos un problema 2. Se sabe que una onda de frecuencia 5 por 10 elevado a 14 Hz se propaga en el agua. Calcula la velocidad de propagación y la longitud de onda de dicha onda en el aire en igual a 1. Tiene la frecuencia 5 por 10 elevado a 14, tiene la velocidad de propagación y la longitud de onda lambda. Y el n del agua vale 1,33. Entonces usted sabe que el índice de refracción es la división, el cociente o cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación en el medio. Por lo tanto, ahí usted despeja el BV, pasa arriba multiplicando, y el N pasa dividiendo, te queda C partido por N. 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, dividido por N 1,33. Y eso te da un valor de 3 partido por 1,33. Eso te queda 2,25 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y la velocidad de propagación, por otro lado, es lambda por la frecuencia, y lambda, ¿cierto?, es la velocidad de propagación por la partido por la frecuencia, 2,25 por 10 a la 8 metros partido por segundo, que es lo que hemos determinado previamente, partido por la frecuencia 5 por 10 a la 14 Hz. Y si tú divides 2,25 exponente 8 y lo divides por 5 exponente 14,
Eso te queda un valor de 4,5 exponente a la menos 7 metros. Se me fue uno más. Carbacho no está. Ah, no, sí está Carbacho. Bien, aquí tenemos un problema 3. Ya entramos aquí a detallar, ¿cierto?, lo que son las leyes de la reflexión y refracción. Dice, un rayo de luz se propaga en el aire, entra en el agua con un ángulo de incidencia de 45 grados. Si el índice de refracción del agua es 1,33, pregunta cuál es el ángulo de refracción, hace el esquema, entonces me viene el valor de alfa. Entonces yo dibujo la normal para la interfase aire-agua, incide con un ángulo de 45 grados, parte de la información se refleja y lo hace con el mismo ángulo de 45 grados. Pero parte de él, por ser un medio transparente, se refracta, ¿cierto?, acercándose a la normal. ¿Y por qué lo hace? Porque procede de un índice de refracción menor a uno mayor. Entonces vamos a aplicar Snell en ese punto. Aplicamos la ley de Snell, entonces tenemos el N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al N2 por el seno del ángulo refractado. El N1, ¿cierto?, es el aire, 1, el ángulo con el cual incide respecto de la normal, 45 grados. El medio al cual se propaga, sigue, es 1,33, y el seno, ¿cierto?, de ese ángulo refractado le llamamos alfa. Entonces aquí usted coloca 1 por el seno 45. Si usted multiplica 1 por el sin de 45 grados, yo tengo que cambiar esto porque lo tenía en radianes, me di cuenta, 1, ahí estamos. Entonces usted coloca 1 por el seno de 45 grados, eso te queda 0,77, ahí está. Y 1,33 por el seno de alfa. Ese 1,33 está multiplicando, pasa dividiendo, y te queda que seno de alfa es 0,77 dividido por 1,33. Y si usted divide 0,77 dividido por 1,33, eso le queda 0,53. Entonces usted no quiere la función seno aplicada al ángulo, sino quiere el ángulo, entonces dice alfa es sin a la menos 1 de 0,53. Entonces usted coloca inverso sin de 0,53 igual, y eso le queda 32 grados. Entonces este ángulo vale 32 grados, este vale 45, tiene la línea normal, tiene la interfaz, y tanto el rayo incidente como el reflejado y refractado están en el mismo plano. Preguntas, dudas, hace el diagrama, ahí está el diagrama. Preguntas, duda, consulta. Bien, aquí tenemos dos espejos que están formando un ángulo de 130 grados, incide, ¿cierto?, formando un ángulo de 50 grados, ahí está lo inicial. Con la normal, sabiendo que a la derecha de dicho espejo se sitúa otro formando un ángulo de 180 grados, determina la dirección del rayo después de reflejarse en este segundo espejo. Entonces dibujamos la normal, incide con 50 grados, de acuerdo a la ley de la reflexión, esto también vale 50, y por ser esto perpendicular a la normal a esa base, vale 40. Y si tiene 130, 40, ¿cierto?, tiene 170, le faltan para ese triángulo, que es esta línea con los planos de los espejos, le faltan 10 grados. Y esos 10 grados, ¿cierto?, tengo que sumarle 80 para cumplir los 90, por lo tanto, si yo dibujo la normal, el ángulo con el cual incide, ¿cierto?, es de 80 grados, y con el cual se refleja también son 80 grados. Y ahí estaría entonces la respuesta al problema. Preguntas, dudas, consulta de ese problema. Los pocos que me quedan, es como el cuento de los perritos. Me quedaban más que 6. De los 6 que me quedaban, solo quedan 5. Bien, Profe, este es el último tema que vamos a ver más o menos para la última prueba. claro, ya estamos casi listos, Taylor ya. Salvo que yo vea algo más de onda que tiene que ver con la potencia, ¿cierto? Y con los decibeles, no sé si vaya a ver eso, pero ya estamos por terminar ya, así que yo creo que esto va a ser lo último.
y estamos listos para la tercera prueba. Si usted me pregunta por la segunda, señor Carbacho, no la he visto todavía. ¿Quiere que le explique por qué? Ya, pues ya que estamos en esta. Ya, pues ya que estamos en eso. Lo que pasa es que tuve que celebrar mi cumpleaños el fin de semana en mi casa. Entonces, cuando usted va a hacer una celebración después de mucho tiempo que no lo hacía, tenía como 15, 16 personas en mi departamento. Entonces hubo que hacer las compras, la torta, que esto, que lo otro. Y eso empezó el día viernes, sábado y parte del domingo, ¿me entiendes? Y además de eso, confluyó una cosa muy bonita, un arcoíris azul, todo se convirtió en azul, coincidió Ah, y se ya. produjo, y se produjo un milagro. Entonces había un grupo de personas que eran todas las damas que estaban jugando lota en el comedor ahí, ¿entiendes? Y un grupo de personajes estábamos en mi pieza o en la pieza de mi hijo viendo el milagro azul. Y ese milagro se produjo. Entonces fue tal la mejonía, ¿cierto? Toda la situación que se abrieron cervezas, nos bañamos en cerveza, todavía están las paredes, algunas partes tengo que limpiarlas. Mi camisa quedó pasada cerveza, mi hijo también, nos abrazamos y gritamos. Y de ahí después, Una fiesta espartana. claro, entonces, después de todo eso, me vino después de todo ese derrame de nervio y toda la cosa, me vino un relajo terrible. Entonces, yo desde el día viernes que estaba, o día jueves, que ya estaba enchufado en esto, y yo dije el lunes, tengo libre toda la mañana, lo voy a hacer, y no fue capaz. Y aquí estoy haciéndole clase a usted, y tengo 4 pruebas que corregir, pero la semana lo voy a hacer. Mañana tengo feriado, así que ahí voy a adelantar algo. A lo mejor le corrijo las de ustedes, no sé, pero mañana por lo menos quiero corregirme 2 pruebas de 5. Está Entonces bien, está bien. me sucedió eso, hace mucho tiempo que no lo pasé tan bien, no disfruté tanto, no grité tanto. Mi hijo anda afónico, los vecinos. Ya, vamos a llegar hasta aquí, señor Carbacho, porque ya me dio sueño. Ay, yo pensé que le he dado sed. Ya, hagámoslo entonces, ya listo, veamos. ¿Qué tiempo demora un rayo de luz en atravesar perpendicularmente una lámina de vidrio de 6 milímetros de espesor? Aquí está el vidrio, 6 milímetros. Eso habrá que pasarlo a metros, cuyo índice de refracción es 1,5. Entonces usted sabe que el índice de refracción es la relación entre C partido por B. C es la velocidad de propagación en el vacío de la luz y B, es cierto, la velocidad de propagación en ese medio. Entonces, como yo quiero la velocidad de propagación en el vidrio, lo paso allá multiplicando y le n dividiendo. Y te queda aquí, le puse la etiqueta, velocidad del vidrio es C partido por N. C, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, dividido por 1,5. Si tú divides 3 partido por 1,5, te queda 2 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y como esto lo hace en línea recta, lo hace con movimiento rectilíneo uniforme, velocidad, distancia partido por tiempo. De ahí despeja el tiempo, la velocidad de propagación baja y D, ¿cierto?, es lo que va a recorrer, que son los 6 milímetros. Y 1 milímetro son 1 por 10 elevado a la menos 3 metros. Por eso te queda 6 por 1 por 10 elevado a la menos 3 metros. Y la velocidad de propagación vale 2 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Y si tú divides eso, te queda 6 partido en 2, te queda 3. Y ahí tienes una división de potencia de igual base. Conserva la base y resta los exponentes. Menos 3 menos 8 te queda menos 11. Se te van los metros y el segundo pasa arriba. Entonces el tiempo es 3 por 10 elevado a la menos 11 segundos, casi la nada. Y alguien me preguntó hace un tiempo atrás, entonces son 10 elevado a la menos 11, entonces antes de esta cantidad son 11 ceros. O sea, esto sería 0,00003 segundos. Prácticamente la nada, casi instantáneo. Y ahí les puse una relación, un metro son 1000 milímetros, 1 por 10 elevado a 3 milímetros, 1 milímetro es 1 partido por 1000, 0,01 metro, o 1 por 10 elevado a menos 3 metros. Entonces, usted tiene un láser, lo hace incidir, se propaga en el vacío por 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, se incorpora al medio, para atravesar ese de 6 milímetros,
tiene un índice de refracción, tiene un medio más viscoso, y por lo tanto la velocidad se reduce de 3 por 10 elevado a 8 a 2 por 10 elevado a 8. Y cuando sale ese rayo, vuelve a salir con la velocidad cero, porque tiene que ver con las propiedades del medio. Ahora la bajada de 3 por 10 elevado a 8 a 2 por 10 elevado a 8 prácticamente no es la nada, pues si son los 10 elevado a 8, pero se produce una cierta retardación. Ya, y son las 9:15, no quiero quitarle más tiempos a los pocos que me quedan, como el cuento de los perritos. Empezaron 25, solo me quedan 5. En realidad me quedan 4. Pero bueno. Ya, chiquillos, llegamos hasta acá hoy día, ¿no? Sí, profe, consulta, la tercera prueba va a ser el formato como la segunda. Como la segunda, claro. Claro. De carácter grupal, usted me resuelve unos problemas y me la envía. Profe, y Ya, al profe. final, ¿para qué fecha es? No, mira, a lo mejor podemos adelantar esa prueba. Si está fijada para una fecha, y a lo mejor la podemos, si los ponemos todos de acuerdo, podemos adelantar la prueba. Creo que estaba para el 28, profe. Sí, claro, la podemos adelantar, pues, porque ya con esto yo voy a terminar este PPT de ver esta información que ya usted ya la tiene, más otra hoja con otros problemas, y con eso estaríamos terminando. Entonces a lo mejor podríamos adelantar la prueba, a lo mejor antes de la Navidad, pues. Estaría bueno. Estaría bueno. Ya, pero hay que ponerse de acuerdo entre todos, pues no puedo ponerme de acuerdo contigo nomás, porque nos faltaría la persona, no, que yo me estaba preparando para ese día, tenía bla, 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 bla. ¿Me entiendes? Si no me van a acusar con el jefe por delante. Obvio. Obvio, profe, se entiende. Entonces ahí tienen que estar todos de acuerdo. Si están todos de acuerdo, una hojita firmada, me la hacen llegar, evalúo un número de personas inscritas con los que están y le damos cuerda al asunto. ¿Le parece? Estaba para el 21. Sí, pues, a lo mejor lo podemos adelantar, a lo mejor o una semana, o no tenemos clase, y usted se prepara, se pone a estudiar, etcétera, etcétera. Ahí vemos lo que vamos a hacer, ¿ya? Pero ya con esto estaríamos terminando la materia y con eso estaríamos finalizando el semestre. ¿Le parece? Vale, profe. Ya, profe. Ya, pues, nos estamos viendo Nos y yo estamos espero en viendo, la profe. semana, chicos, si no es mañana o en esta semana, subirle la nota, así que atento a eso, ¿ya? Ya, profe. Listo, que Ya, estén profe, bien. nos vemos. Chao, chao, chao.